Buenas noches, licenciado. Sí se escucha. Sí. Dame un minutito y empezamos, por favor. A ver, eh, ¿quién quiere comentarnos qué hemos visto ayer? Sí, pero tiene que levantar la mano, porque si no, no sé quién es. Carlos Canaviri, adelante. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere complementar a lo que hemos visto? ¿Nadie más? Gratis por si acaso, ¿no? Si no se acuerdan, yo pregunto. Como nada es gratis, el que no suma resta. Jocelyn Achá, ¿qué dice? A la una, a las dos, a las tres. Si suma, si resta. Casas, Rebeca. Rebeca Casas, a la una. Licenciado, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, como ¿Qué más dijo mi hemos visto? compañero, más que todo vimos el área financiera, que era liquidez, que era, si no me equivoco, también nos hizo preguntas de, de todo el área financiera. ¿Nada más? Nada más. Neiva Alavi. Sí, buenas noches, licenciado. Ya. Sí, bueno, hablamos de todo lo que es el sistema financiero y definición, pero en activos financieros, por ejemplo, decíamos que los activos financieros, para que haya activos financieros, tiene que haber alguien que quiera dar el dinero, o sea, hacer una inversión y pagar, y que pagará una tasa de interés, y otra que quiere el dinero, o sea, que se presta dinero y que va a generar un pasivo financiero. También cuando hablábamos de liquidez, riesgo y rentabilidad, decíamos Hasta ahí nomás, gracias, Neiva. de Perfecto. velocidad de transformar un activo en dinero. Riesgo es la Disculpa, palabra Neiva. clave, es probabilidad. Sí, licenciado. Gracias, le digo, hasta ahí está bien. Ya, perdón, licenciado. Stephanie Vila. Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, también nos habló un poquito acerca sobre el superávit y el déficit. Nos decía que el superávit era el que invierte y el
déficit era el gasto, y que todo esto es como un conjunto que se transforma. O sea, nos habló hasta también que los dos importantes componentes era el que invierte y la persona a la que se le va a prestar, digamos, en este caso, en el caso de los bancos. También nos habló sobre pequeños conceptos de la liquidez, el riesgo, la rentabilidad. Nos decía que en la rentabilidad había dos conceptos importantes, que es inversión y el riesgo. Y, y nos decía que el concepto importante de rentabilidad era el beneficio que se tiene sobre una inversión que ha pasado varios riesgos. Gracias, Stephanie. Vilma, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Complementando con a mis compañeros, bueno, nos decía que también mucho tiene que ver en la probabilidad de lo que no solamente las cosas positivas, y nos ponía también el ejemplo ahí, probabilidad, o sea, no fijarnos solamente en cosas positivas, sino que también qué puede suceder en cosas negativas. También nos decía, ¿no? Que hablando ya un poco de rentabilidad, que a mayor riesgo va a ser mayor rentabilidad, y ahí nos ponía la definición, ¿no? De la rentabilidad, que se refiere a en sí a la capacidad de producir intereses o el rendimiento que se ha adquirido en la inversión. Gracias, Vilma. Alejandro, a ver, antes de que participe, sería importante a ver que nos comente qué relación hay entre riesgo, rendimiento y liquidez en términos financieros. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Perfecto. Bueno, yo creo que como ayer vimos el sistema financiero y yendo a la pregunta que me hacen, ¿no, licenciado? El riesgo, una rentabilidad, todo esto podemos definirlo que hacemos trabajar los activos financieros. No a eso creo que podemos abocarlo. ¿Por qué? Porque como decía mi compañera, o sea, depende mucho del riesgo. En un activo financiero, mientras mayor sea el riesgo, mayor es la rentabilidad, decía, ¿verdad? Entonces, eso relaciona la rentabilidad. ¿Y eso qué nos va a traer? Obviamente beneficio, pero eso depende mucho del activo. Y eso, bueno, ¿cómo podría explicarlo? Que cuanto, digamos, más interés aporte un activo, va a traer obviamente mayor beneficio, ¿no? Algo que también tal vez quisiera acotar a eso es que ayer nos hablaba acerca de la liquidez, ¿no? Y que como, bueno, lo definía como el grado de sostenibilidad a corto plazo, pero también ahí entraría, a largo plazo, ¿qué entraría? Lo que sería el apalancamiento, eso también nos dijo, ¿no? Entonces, esos factores, bueno, esas características, en este caso importantes que tiene un activo financiero, tienen relación al rendimiento. ¿Por qué? Porque el rendimiento es el flujo, el cómo trabaja este activo, ¿no? Si va a ir aumentando sus utilidades o beneficios, ¿no? En un tiempo en específico, ¿no? Eso sería, licenciado. Bueno, decíamos que había un punto aquí importante. Mayor rentabilidad implica mayor riesgo, pero también menor liquidez, ¿no? Entonces, cuando uno piensa invertir en algo, tiene que tener claro ese panorama, ¿no? Si alguno de ustedes se encuentra alto rendimiento, bajo riesgo y alta liquidez, por favor, el dicho me va a llamar, ¿no? Para que invertamos juntos, no van a ser egoístas, por favor. En ese sentido, es muy poco probable que eso pase para que podamos nosotros engranar las decisiones de inversión en ese sentido. Es importante considerar que si yo soy muy adverso al riesgo, tengo un bajo riesgo, también tengo que estar dispuesto a tener una baja rentabilidad. Y por ende, generar ¿cómo se llama este término legal? Em, em, una baja conjetura en lo que respecta a lo que yo quiero, mientras, pero lo que se puede, ¿no? Entonces, uno ahí está en esa disyuntiva. Yo quisiera ganar, pues, millones, pero podré ganar millones si me arriesgo mucho, ¿no? Entonces, todo ello va en función de la liquidez. Son temas importantes que ahí es necesario considerarlos
fuertemente en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, si no, de lo contrario, continuamos. ¿No? Perfecto. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, licenciado, se puede ver. Sí, Ok, licenciado. gracias. Quedamos acá, ¿no es cierto? Perfecto. A ver, cuando uno empieza a hablar de lo que les decía, de los activos financieros y todo este andamiaje de lo que es el mercado financiero en general, en cualquier país, ¿no? Estamos hablando específicamente de Bolivia. eh, Tenemos que tener claro que se rige en base a ciertas normas, ciertos procedimientos, ciertas leyes que van a enmarcar un poquito cómo debería funcionar el sistema financiero en general. Sin embargo, es importante que ustedes tengan claro que las empresas hoy en día pues se están tecnificando, si vale el término, esa es la palabra importante acá. Entonces, ustedes pueden tener claro que al hacer esta tecnificación, pues tiene que haber también ciertas normativas, ciertas regulaciones para tener claro este panorama. En ese sentido, la, la normativa nacional y de cualquier país, como les comentaba, va de la mano con una política de Estado, ¿ya? Esa política de Estado va a generar um, las directrices necesarias para mover económicamente un país. Y las finanzas está estrechamente relacionado con la economía, ¿no? No puede haber economía sin hablar de finanzas y no puede haber finanzas, no puede haber finanzas sin hablar de economía, ¿no? Son dos hermanitos que están muy metidos en el tema y que tienen que ir generando constantemente si vale el término, simbiosis, ¿no? Para lograr el objetivo que se ha trazado en las entidades financieras. Hace muchos años, en la década de los 80, la economía política del país estaba muy complicada, ¿no? Si alguno de ustedes recuerda, bueno, algunos de ustedes ni habían nacido, seguramente, pero han debido estudiar y había un tema muy importante que era el tema de la eh, hiperinflación. ¿Y por qué surge una hiperinflación? Precisamente porque los bancos ya estaban queriendo ganar mucho dinero, ¿no? Y empezaron a hacer créditos más baratos, etcétera, y eso obligó a la economía a que emita mayor número de masa monetaria, es decir, de billetes, ¿no? Entonces, todo eso se ha agrandado, se ha incrementado, ha crecido, y pues con eso se ha generado básicamente eh, la lógica del manejo de la política gubernamental, ¿no? Entonces, quisiera ahí que hacer un hincapié en ese punto en particular, en la economía, donde para solucionar este aspecto se crea el Decreto Supremo 21060, ¿no? Donde entre varias cosas, el acápite más importante es que se dice se va a crear una economía de libre mercado. Una economía de libre mercado donde la oferta y la demanda se han coludido, y ustedes han llevado microeconomía, ¿no es cierto? Y han encontrado el punto de equilibrio, ¿no? El precio de demanda es igual al precio de oferta, a la cantidad demandada y la cantidad ofertada, ¿no? Hemos encontrado un puntito ahí juntado nuestras curvas de oferta y demanda y hemos podido validar ese aspecto. Entonces, se ha hecho y se va moviendo ello en función de las necesidades del mercado, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han debido ver cómo ha fluctuado, por ejemplo, el precio de los barbijos, ¿no? Yéndonos un poquito al acontecer nacional. Antes de la pandemia, fines del 2019, principios del 20, ¿ya? Un barbijo
para empezar, creo que nadie pedía un barbijo en la tienda, ¿no? O en la farmacia, que debía ser lo más lógico. Nadie. Entonces, su precio era, si no estoy mal, 10 centavos, 20 centavos probablemente, exagerando. En la farmacia, uno de mejor calidad, digamos, ya, de uso médico, tal vez 50 centavos. Llega la pandemia y dice, bueno, la única forma de que te puedes proteger de todo este tema es que no, pues, no lo respires ni lo absorbas a través de tu boca o tu nariz. Entonces tienes que usar un tapabocas, ¿no? ¡Pum! Se disparó el precio a cielo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Principios de mayo, donde empezó más o menos a empezar a salir la gente, el precio estaba en el cielo, ¿no? Un barbijo que te costaba 50 centavos llegó a costarte 5, 6 bolivianos, ¿no? Estamos hablando de los desechables. Ni qué decir de los caenes, ¿no? ¿Ve? Que antes había los caenes estos con filtro, que era para humo particularmente, polvo, y pues los han tecnificado para otras cosas y se ha ido mejorando, ¿no? Y se ha generado ya pues KN, KF, que no sé qué, que N95, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Y esos costaban entre 5 y 15 bolivianos, dependiendo de la textura, el material, la procedencia y demás. Esos dijeron que eran mucho mejores, por ende costaban 50 a 100 bolivianos cada barbijo. ¿Qué pasó con la economía? Conforme fuimos saliendo a las calles, ¿no? Y la gente dijo, oye, eh, al aire libre no te contagias, ¿no? Si estás solo y demás y no tienes ese problema, no pasa nada. Entonces la gente generó esa información y automáticamente dejó de consumir más barbijos que de costumbre, ¿no? Entonces ya uno solo te dura 4, 6 horas y tienes que cambiártelo porque si no pierde sus características y su potencial, ¿no? Cada barbijo. Entonces, se han dado cuenta y todo esto fue modificando y un barbijo de costar de 5 pesos empezó a bajar a 4, a 3.50, a 3, a 2, a 1 peso, 3 por 2 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy día, bueno, ha vuelto su precio casi normal, ¿no? Está un poquito de inflación. Lo propio, los KN, KF, no sé qué Ks más hay, ya se ha ido generando igual lo propio. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Porque la demanda ha hecho que se desplace la curva de la oferta, ¿no? Ha hecho que se genere nuevos precios. ¿Por qué? Porque han entrado un mayor número de vendedores. Yo conozco un par de empresarios que se han dedicado a hacer barbijos, hacían otras cosas, pero la pandemia ha dicho, oye, aquí no hay plata, aquí está el dinero. Y se han hecho muy buenos billetes en pandemia con esta lógica. Pero lamentablemente no ha sido fructífera el tema porque esto ha durado 3 o 4 meses y luego se ha ido manejando los precios nuevamente. En la tercera ola, creo, si no estoy mal, que es la de enero del año pasado, donde ha generado mayores problemas en Bolivia, eh, mayor número de muertes, me refiero, ha ha vuelto a crecer el precio, pero no al precio que estaba el 2020, ¿no? Pero es importante ver que también por diferentes factores las cosas se van moviendo. Y todo eso funciona en economía de libre mercado. ¿A quién le ha dicho que ya no puedes vender el barbijo a 5, a 10, a 20, a 50 bolivianos? A nadie. ¿Por qué? Porque cada quien compraba al precio que encontraba. Si encontrabas a 1 peso, lo comprabas. Si encontrabas a 5, lo comprabas, ¿no? Entonces, tanto ofertantes como demandantes estábamos libres de elegir el precio, el lugar, la cantidad demandada. Eso es una economía de libre mercado para que tenga un poquito el panorama claro y no existir ningún tipo de restricción. Bueno, después el gobierno ya se metió que los medicamentos costaban muy caros, que no sé qué, que aquello, que el otro, que los hospitales y otras cosas, ¿no? Bueno, eso ya no es economía de libre mercado, es otro tipo de economía. Ese tipo de economía la genera el gobierno. Ese es un modelo económico, ¿no? Que es un productivo, social y no sé qué cositas más que se ha inventado el caballero este. Modelo exitoso, no exitoso, no sé, hoy ya estamos viendo los frutos, ¿no? Y los frutos no solamente por la pandemia, sino por diferentes acciones que han ido generándose en el tiempo. Somos un país que nos jactamos muchísimo del tema de
del petróleo, perdón, del gas, y hoy día el gas se hizo gas, ¿no? No hay nuevos lugares de exploración, no tenemos nuevas reservas probadas. Es más, están los países limítrofes como el Brasil, que ahora ha encontrado gas, Argentina, que ya ha encontrado gas y está haciendo su propia planta de extracción, pues van a dejar de consumirnos, ¿no? Y están reduciendo su cantidad, está reduciendo el precio, eso va a afectar encima con el precio del petróleo en el cielo y nuestra subvención a los hidrocarburos. Obviamente las economías se está complicando, a causa de ello las reservas internacionales, que es el ahorro del país, han caído, ¿no? Pero todo eso responde a un modelo económico. Ese modelo económico lo gestiona el gobierno en general, ¿no? Desde el mandatario hasta los representantes del Ministerio de Economía en el de menor rango, el rango más inferior, ¿no? Entonces, para que lo tengan claro. Bajo esa lógica, el gobierno se convierte en el máximo ente de política financiera de un país, ¿no? Y se genera como la cabeza de la estructura del sistema financiero. Entonces, el que maneja el sistema financiero en Bolivia es el gobierno, es el que maneja y dice, oye, ¿de dónde tengo estos recursos? ¿Cómo los manejo? ¿A dónde los llevo? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son temas importantes que hay que tomar en cuenta, que van a permitir básicamente dar las directrices y los objetivos para encarar la política económica de un país. Por ende, al ser el gobierno el que está metido acá, nombra como máximo responsable de este punto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo a la normativa que se ha ido generando en base a la ley 393, la nueva ley de servicios financieros, no bonita nueva, porque del 2013 ya va a cumplir 10 años, ya, y en el cual menciona las funciones y del ministerio, la tuición que tiene, las entidades que superdita y quienes le están regidos a esta norma. Entonces, todos esos datos lo tenemos en ese punto. Post ello, se habla de lo que son las funcionalidades de las instituciones financieras conforme a lo que emana el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, en base a eso, se genera esta lógica como el ente superior de Estado, ¿no? Y el máximo responsable. En dicho ello, para que esto no sea un tema autoritario, llamémosle así, no que sí lo es, pero toda una figura más de consenso y democrático, reconforman el Consejo de Estabilidad Financiera, que es el famoso CEF, ¿ya? Del país. Se crea conforma por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero que es decir, el responsable de toda esta vaina, el Ministerio de Planificación de Desarrollo, el presidente del Banco Central, el director de la ASFI y el director de la APES. Ellos son los que manejan este consejo y dan las directrices funcionales, económicas, económicas y financieras para generar gobernabilidad financiera del país, ¿no? Aquí se transan negociaciones al más alto rango. ¿Para qué? Por ejemplo, mejorar o detener la caída de las reservas internacionales netas, ver qué hacemos con la inflación, incrementar la inflación, reducir la inflación. ¿Por qué hablo de incrementar? Porque a veces es necesario incrementar también la inflación, gestionar el incremento de la cartera productiva, apoyar a la crédito de interés social, ¿no? Determinar algunas acciones importantes que atacan a los países, pero a los bancos, a las entidades financieras, al mercado de valores, etcétera, etcétera. Todo ello se mueve acá. Pero como ustedes pueden ver y apreciar los 5 componentes de este consejo, todos son de índole
de carácter público, ¿no? Es decir, que autónoma o autárquica, dependiendo del caso, dependientes del Estado. No hay una entidad privada. ¿Y quiénes mueven las entidades financieras? En su mayoría es los privados, ¿no? Los bancos están casi en su totalidad, excepto dos, a nombre de empresas privadas, son empresas privadas, a nombre de personas naturales o jurídicas, pero privadas, no públicas. El mercado de valores es lo propio, ¿no? Entonces, no solo se escucha, no tienen un lugar de consenso para evaluar esta parte. ¿Por qué es importante ello? Porque ellos son los ejecutores de este programa, ¿no? Entonces, si solamente dedicas a gestionar mandando, no vas a saber si tu negocio está siendo bueno. Causal de ello, pues se van buscando óbices funcionales en este sentido y van generando esos problemas para poder considerar este aspecto en particular. Estoy seguro que muchos de ustedes se preguntan qué realmente hace este consejo que ayude en bien de la ciudadanía. Yo creo que muy poco. Lo que está velando hoy particularmente es gestionar los desfases económicos que está generando el gobierno, particularmente en el mercado interno, ¿no? Muchas empresas se están quejando que trabajan con el Estado, que no les están pagando, particularmente porque están gestionando información, llamémosle así, eh, em, información privilegiada, ¿ya? Donde no se puede competir con esos puntos en particular, ¿no? Son dos temitas importantes acá que hay que recalcar y hay que ir evaluando la sostenibilidad de estos puntos. Seguramente los siguientes años, ni siquiera años, ¿no? Meses, se van a tomar una decisión, este consejo o el gobierno, una decisión económica drástica, si es que las cosas no mejoran, como están yendo. Tenemos que pagar la deuda externa a los venezolanos en 2023, tenemos que pagar la deuda a China, ¿no? Por el periodo de gracia se ha acabado a capital, salvo que puedan reprogramar estos créditos, lo cual no sería muy bien visto a nivel internacional, no sé si nos quedarán seguir prestando la CAF, el BID, etcétera, ¿no? Temas Son temas que hay que evaluar, hay que considerarlos en ese punto, porque eso nos va a dar un poquito la figura macroeconómica del gobierno, del país, perdón, y me va a ayudar a decidir si es momento de invertir o es momento de vender, ¿no? Son dos temas importantes que hay que considerar y hay que tenerlos en claro cuando uno está empezando a evaluar estos puntos. A ver, todo ello está moviendo tres sectores económicos importantes, ¿ya? El primero, ¿ya? Que es el más, digámoslo así, el más vulnerable, que es el sector financiero y las economías domésticas. La economía doméstica son ustedes y yo, que vivimos el día a día son ciudadanos de a pie normales, comunes y corrientes, que hacemos nuestras transacciones diarias desde comprar un chicle, pagar el minibús, el autobús, lo que ustedes quieran hasta algo más complejo como irte de vacaciones y pagar tu pasaje. ¿Y por qué es importante ello? ¿No? Porque el sector financiero otorga un ciclo económico prudente, positivo o negativo, como ustedes quieran verlo desde cualquier punto de vista, pero cualquiera que esté fuera genera un movimiento, ¿no? Para poder llegar a satisfacer nuestras necesidades, nos prestamos dinero, generamos negocios, o sea, hacemos todas estas cosas porque queremos, estamos seguros que tenemos que evaluar varias necesidades, ¿no? Una de ellas en particular es la alimentación, ¿no? Y la alimentación, pues, es un negocio diario que se va a ir generando constantemente, año tras año, ¿ya? Día tras día en ese sentido.
Y ese es un punto importante para poder generar esta información de manera tal que el sector financiero va a coadyuvar a que estas familias tengan la opción de financiarse para comprarse algo, ¿no? Para invertir en algo, pero también tengan la opción de generar medios y canalizar algunos servicios para que la gente pueda invertir, ¿no? Por ejemplo, las cajas de ahorro de los bancos, ¿no? El método más utilizado. El segundo sector, un poco más sólido, son las empresas, públicas o privadas, no interesa acá. Pero lo que sí importa es que tengan carácter, o sea, ideología de rentabilidad, ¿no? Porque son empresas USAID donde no les importa si ganar o perder, ¿no? Entonces no funciona este modelo. Estas entidades lo que se hacen es prestar ese dinero, capturar recursos y invertirlos en algo, ¿no? Una máquina, una fábrica, comprar materia prima, nuevas locales, integración vertical, horizontal, lo que fuera, para mejorar su situación económica y contratar gente que van a hacer las economías domésticas, ¿no? Y ello, a su vez, mejorar la economía de un país. Entonces, una regla importante en economía, y se deben acordar, es que si tú atacas el sector privado, no va a haber un crecimiento económico, porque el gobierno solito no va a hacer crecimiento económico. Es a través de las empresas donde se genera el crecimiento económico. La mayoría de las empresas en Santa Cruz, por ejemplo, son empresas privadas. Tienen un mejor crecimiento, índice per cápita, mejor economía, mejores condiciones, aparte del clima, ¿no? Condiciones de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que han decidido invertir en Santa Cruz y Santa Cruz se ha empezado a expandir en ese sentido. Entonces dice todo el mundo, ¿no? El futuro está en Santa Cruz, ¿no? La gente piensa esa lógica y ha ido mejorando en ese sentido. Todo eso Santa Cruz, ¿qué ha hecho? Ha buscado nuevos lugares donde hacer terrenos, donde hacer casas, ahora está haciendo edificios, para que la gente viva. La gente que se ha ido allá se ha dedicado a trabajar, formal o informalmente, no importa, pero ha empezado a generar recursos que han ido moviendo la economía de Santa Cruz. Entonces, todo eso ha generado que de un tiempo a esta parte, en unos 20 años, el crecimiento de Santa Cruz en relación al crecimiento de La Paz ha sido pues totalmente exponencial y eso considero que La Paz incluye también el Alto, que es una economía bastante importante. Lo único malo es que la economía en Santa Cruz ha crecido de manera más o menos ordenada, ¿no? Y en el Alto todo lo contrario. Entonces, realmente eso ha complicado sustancialmente ese punto. Entonces, volviendo a la parte, entonces, todas las empresas generan necesidades financieras de obtener y de dar recursos. Y finalmente está el sector público, ¿no? El sector público pues, necesita sí o sí del sistema financiero. Desde para pagar sus sueldos a sus empleados públicos, recaudar impuestos, recaudar tributos aduaneros, realizar transferencias, compras, etcétera, en el mercado, e inclusive realizar emisiones de títulos valores, ¿no? Como lo que ha hecho el Banco Central y se ha brindado al Banco, ¿cómo se llama? El Banco Unión para la venta de estos títulos valores de manera tal de contraer la liquidez del mercado. Son cositas que se han ido manejando en ese sentido. A ver, cuando uno empieza a pensar cómo funciona todo este tema, pues seguramente estaríamos seguros de que más o menos funciona así, ¿no? Tengo por un lado el consumidor, ¿ya? Y el intermediario, la microempresa, un intermediario, y aquí está el proveedor. Cuando uno quiere comprar, por ejemplo, el consumidor quiere comprar este vestido, ¿ya? Lo puede hacer por este intermediario, es una tienda donde muestre sus vestidos y se compra el vestido. Pero ese vestido viene de una microempresa que ha tenido un déficit de capital. Porque para producir estos vestidos necesita recursos.
esos recursos necesita de un intermediario, que en este caso puede ser el banco, por ejemplo, y el banco decide comprar, financiar ello y le paga al proveedor que tiene los recursos, ¿ya? Con este financiamiento, ¿no? Entonces ellos deciden venderle a la modista, a la microempresa, esta tela para que ella la produzca, la ponga a la venta y se realiza, le vende a este intermediario o a este detallista, si quieren llamarlo, para que el consumidor se encuentre en ese sentido. Entonces, todas estas unidades son de doble flujo. Cuando este compra todo este dinero que se genera, este caballero, ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a comprar más telas para seguir vendiendo, ¿no? Y esas telas vienen de un telar, de otra empresa y así, y van funcionando en ese aspecto. Por hacer todo este tema de entregar bienes, recibe dinero, lo propio, ¿no? Recibe, en el caso del banco, recibe y da dinero, y la modista recibe insumos y genera productos terminados, ¿no? Y por venderlos recibe dinero y se lo paga la deuda que tiene con el banco, etcétera. Toda la economía en general se mueve en ese sentido. Las familias en general transfieren fondos al sector financiero, a través de sus depósitos. En el caso del mercado de valores, de la compra de títulos valores o la generación de rescates, ¿no? No, perdón, de generación de aportes que hacen a los fondos de inversión particularmente. Y ofrecen financiamiento a las economías domésticas a través de estos créditos que les estoy comentando, o a través del mercado de valores, a través de leer títulos valores, la venta de los mismos genera los efectivos para hacer este tema, ¿no? Entonces son dos unidades de negocio que trabajan en ese punto, en ese sentido, con un doble flujo de recursos financieros. Ok, ¿no? Ahora nos toca hablar de lo que es el mercado, el macro entorno, que es el Banco Central. Y el Banco Central, como ustedes pueden apreciar, tiene objetivos y tiene funciones, ¿no? Vamos a pedir a los compañeros. Edgar Frías está ahí. Sí, licenciado. Nos ayuda con la lectura, por favor. Está bien. Banco Central. Objetivos del Banco Central Boliviano. Manteniendo de la estabilidad de precios, apoyar las políticas económicas de la región. Funciones del Banco Central Boliviano. Definir y ejecutar la política monetaria única, realizar la política cambiaria, mantener las reservas de divisas, organizar los sistemas de pagos, contribuir a la supervisión del sistema, autorizar la emisión de billetes. Como ustedes ven, tienen actividades muy, ¿cómo se llama esta palabra? Muy propias de macroeconomía, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de estabilidad de precios. Cuando hablas de estabilidad de precios, estás hablando de la inflación, ¿no? Entonces, manejar la inflación, entrar a intervenir a la inflación es cuestión del Banco Central. Un ejemplo de esto es, han visto los últimos meses, había déficit de trigo y ustedes saben que la harina es de trigo, ¿no? Los panificadores estaban diciendo, bueno, el pan ya no cuesta 50, cuesta 80 centavos. Bueno, salió el gobierno y dijo, oye, yo les voy a entregar la harina como si no hubiera subido el precio. ¿Por qué? Porque saben que si sube el pan, empieza a subir A, empieza a subir B, empieza a subir C, etcétera, etcétera. Es un efecto mariposa muy fuerte, ¿no? No sé si han visto esta película, pero es bastante interesante. Se llama El efecto mariposa, una película muy antigua, pero muestra cómo una cosita que tú muevas decanta en algo muy complicado en el tiempo, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace este movimiento que hace el Banco Central. Entonces, tiene que ser muy cauto, primero, en la primera instancia. Segundo, tiene que tener, no sé si es el tema un simulador, pero tiene que mostrar los posibles efectos que generaría este movimiento particular en la economía, ¿no? Entonces, por eso hablan de un análisis econométrico, ¿no? Los econometristas se dedican a hacer eso y empiezan a decir, bueno, la economía ya no es ceteris paribus, ¿no? O sea, hay que mover todo, varias variables, porque si no,
no todo está constante, ¿no? Entonces, más o menos funciona la lógica en ese sentido. Apoyar las políticas económicas de la región, lógicamente, ¿no? Más aún ahora, ¿no? Está casi todo Sudamérica se está tiñendo de rojo, ¿no? Por estos equipos socialistas, cuasi comunistas. Argentina, Chile, bueno, Uruguay hace años, Bolivia, Perú, ah, Colombia ahora, bueno, Venezuela ni qué decir, y próximamente seguramente Brasil, ¿no? Entonces con eso se va a generar todo este tema. Y Centroamérica que está muy metido con ello, ¿no? En varios países, empezando de Cuba hace muchos años, México que está en eso, Nicaragua, Guatemala, en esa forma de negocio. Entonces, seguramente con más ahínco el Banco Central va a apoyar esa política económica, ¿no? Sin embargo, esta política debía ser una política de gestión de alianzas para la concepción de nuevos mercados, tratados económicos importantes, al igual que lo hace la Unión Europea, ¿no? La diferencia es que lo europeo vela por los intereses del otro y por los intereses de uno. Nosotros peleamos solo por nuestros intereses, los sudamericanos, el resto no nos interesa. Si le va bien, qué bien. E incluso a veces somos envidiosos, ¿no? Como cochabambinos. Y decimos, no, que si a él le va mal, que si a él le va bien, no, que le vaya mal. Esto le jalaré el pie, ¿no? Entonces, son cositas medias raras que tenemos acá en Sudamérica que complica un poco la idiosincrasia y van complicando, si vale el término, eh, a las alianzas, los tratados que podemos tener con diferentes entidades a nivel Sudamérica, ¿no? De funciones del Banco Central, ¿ya? Bueno, ejecutar la política monetaria, porque definir ya no la define el Ministerio de Economía, ¿ya? Eso se ha vuelto visión de ellos. Realizar la política cambiaria, no hay tal política cambiaria porque el tipo de cambio es fijo, no sé, 11, 12 años, si no estoy mal, un poco más tal vez. Mantener las reservas de divisas, no lo puede hacer, ¿no? Es un tema un poco complicado hoy día porque tiene mucha presión el tema de las reservas internacionales. Está trabajando en dos puntos importantes hoy día el gobierno, que es o reducir el déficit fiscal o mejorar el ingreso fiscal. ¿Para qué? Para que se genere estos ahorros y se vaya alimentando las reservas de divisas. Por cualquier lado es complicado, ¿no? Mejorar las reservas fiscales, pero mejorar los ingresos fiscales, pues implica más impuestos, implica mayor número de contribuyentes, ¿no? Por eso emite factura, ¿no? Está ahí la cantutita y Don Fisco, ¿no? Está ahí dando sus propaganditas. Pero no se trata de ello, ¿no? Se trata de que todos emitan factura. Si todos van a emitir factura, pues lógicamente no habría ningún problema, ¿no? Como lo es en Chile, por ejemplo, como lo es en Uruguay, ¿no? Todos emiten factura, hasta el vendedor de la calle está emitiendo factura. Puedes pagar con POS, que es con tu tarjeta tienen para hacer este tema, hasta los hippies de la calle, ¿no? Entonces, es otro nivel de cultura. ¿Por qué lo hacen eso? Porque su economía está tendiendo a formalizarse más y más. Nuestra economía lamentablemente es muy informal, ¿no? Entonces, con todo eso, se va complicando este punto. Realmente es difícil seguir avanzando en ese sentido porque las empresas en Bolivia lidian eh, con este tema de la informalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, y además la gente, nuestra idiosincrasia, ¿no? No, no, pues rebájame con factura, no quiero con factura, ¿cuánto me vas a dar? ¿No? Entonces, esa es la lógica que tenemos y es un punto complicado que tiene el gobierno para ver. Por el otro lado, el déficit fiscal se convierte en otra panacea muy complicada. Tiene tres ítems importantes ahí. El primero es el levantar la subvención a los hidrocarburos, que si lo hace lo cuelgan, ¿no? Mover el tipo de cambio, otro problema muy complicado, no sé si quisiera hacerlo, o sea, que lo haga paulatinamente. Y el más complicado de todos es levantar los subsidios, ¿no? A,
a la comida. Entonces, ese es el punto importante en ese sentido. Se va a ir generando seguramente alguna lógica del manejo de la política económica en el país y qué decisión y por qué camino vamos a ir, ¿no? Realmente es un tema complejo, salvo que nos salve el Walcover, el litio o el mutum, el hierro, pero para eso también necesitas dinero, ¿no? Para explotar, para entrar en un joint venture o en una ¿cómo se llama esto? En una sociedad con alguna empresa de afuera, pero muy pocas empresas quieren participar acá en Bolivia, ¿no? Porque no les interesa el país, ven como una seguridad jurídica muy complicada. Son temitas que pues realmente han coadyuvado a que todas cosas se vayan complicando. Bueno, vamos a ver seguramente los próximos meses en qué decanta todo este tema. Combinados los temas de pagos, que es básicamente toda la deuda externa que tiene el país, cómo pagarla, cuándo pagarla, y así se hace una tesorería. Es decir, vamos a ver cuánto dinero tengo, cómo me entra, y voy a ver cómo voy pagando estos créditos, ¿no? Contribuir a la supervisión del sistema. Esto no lo hace hace muchos años. Lo que sí trabaja de la mano con la ASFI es que se mantenga la política económica, ¿no? Créditos al sector productivo, créditos de interés social, la política económica, el tipo de cambio, ¿no? Algunas otras cosas importantes en ese sentido. Son cositas que hay que considerar importantes al momento de analizar este tipo de entidades, ¿no? Y por último, autorizar la emisión de billetes. Bueno, ese de autorizar, tampoco, yo creo que lo que hace es contratar de gestionar, digamos, la emisión de billetes, porque quien dice cuánto más vamos a emitir o no emitir, ya hemos cambiado estos billetes bastante chistosos, ¿no? Así el Ministerio de Economía, ¿no? Que actualmente es el presidente. Entonces, en función de ello, pues se han generado todos estos temas. Gabriela Uribe, ¿está ahí? ¿Gabriela? No, Buenas noches, licenciado, ¿me puede escuchar? sí, le escucho, señorita. ¿Me puede dar con la lectura, por favor? Sí, licenciado. El Banco Central de Bolivia participa en ejecución de la política monetaria, Espérame un segundito, por favor. Tengo una compañera que levantaba la mano, no sé quién era. Marinia, cualquiera. Sí, licenciado, muy buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, le escucho. Adelante. Aquí, sí tenía una duda, como un comentario más que nada. Últimamente han estado circulando videos en internet y así, pero es de un político argentino justamente que habla sobre el Banco Central y él propone, de acuerdo a su visión, creo que se considera libertario y así, destruir el Banco Central. Entonces él está postulando igual para presidente y así. Entonces usted menciona, ¿no? Que también una de las funciones del Banco Central es manejar, bueno, controlar esto de la inflación de una manera que no afecte fuertemente al país. Entonces, si el Banco Central se destruye, bueno, ya deja de existir en este país que sería Argentina, ¿a quién le recaería en sí esa responsabilidad? Porque tengo entendido que bueno, lo que este político mencionaba era que iba a ser manejado netamente por el gobierno, algo así. Y no sé, esa era mi duda, licenciado, disculpe. Gracias, Marinia, por tu comentario. A ver, dos temas importantes aquí clarificar. La primera, no dejar de tener un banco central, pues muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque
tiene que haber alguien responsable de la política monetaria de un país, ¿no? Es decir, que sepa cuántos billetes hay en el mercado, cómo está la circulación, el tipo de cambio, el tema del IPC, de la inflación, etcétera, ¿no? Destruirlo sería realmente muy extremo, ¿no? Viley, no sé qué se llama, el gaucho es liberalista, ¿ya? Sin embargo, ¿qué propone el liberalismo? Es reducir la participación del Estado en la economía, ¿no? En ese su extremismo, tal vez seguramente piense este punto, pero es importante aquí clarificar a todos ustedes que mientras más chiquito sea el Estado, menos intervencionismo tiene y más posibilidades de expansión tiene el sector privado. Y eso nos beneficia a nosotros, no es malo. Lo bueno de todo esto, eh, la buena noticia es que todos tengamos claro que se va a generar competitividad. Entonces, mañana va a competir PIL, Delicia y no sé quién más, creo que San Gabriel hace también, lácteos, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener un producto de mejor calidad, de mejor diseño, porque todos se van a matar por precio y calidad, todos, ¿no? Hoy ya tenemos, por ejemplo, una línea aérea BOA y una más o menos que es Amazonas. Entonces, yo quiero ir a La Paz Sucre, por ejemplo, tengo que ir en BOA obligado porque no hay alguien que cubra esa ruta. Y si quiero ir a La Paz Santa Cruz, ya está lleno los vuelos de Amazonas porque la gente sabe que sale puntual, que llegas tranquilo, con un avión más moderno, etcétera, ¿no? Que no se va a accidentar, no se va a incendiar su motor y todas las vainas que le ha ido pasando a Boa, ¿no? Y peor al exterior, ¿no? Entonces son temas un poquito complicados. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque lo está manejando el Estado. El Estado, por lógica, por ideología, no es pues una empresa de transporte, no es una empresa de turismo, no es una empresa petrolera, no es, pues. Entonces es una entidad que tiene que velar por el negocio de todos, no por ciertos negocios. Por ende, siempre va a ser ineficiente, ¿no? Entonces es un punto importante que quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Generar competitividad no es malo. Generar ventajas competitivas, como el gobierno está haciendo, por ejemplo, con BOA, ¿no? Baja el precio, es lo que quiere. Amazon se ve complicado, ¿no? Tiene que bajar precios, no va a poder subir, bajar los recursos. O sea, es un tema bastante álgido en ese sentido. Entonces es importante que ustedes tengan claro ese panorama porque se complicaría, si no sustancialmente, el entender de cada uno de nosotros que las cosas van a ir para adelante. Más bien parece que fuéramos como el cangrejo, vamos para atrás, ¿no? Hay que aprender a aymara, hay que aprender quechua. Pues no sé para qué. Salvo los profesores, maestros de escuela que van a las provincias o los médicos que van a las provincias, ellos sí deberían aprender lo básico. ¿Para qué? Para que se puedan comunicar, ¿no ve? Pero no sé si a un funcionario público le servirá hablar aymara para hacer transacciones o negociaciones con alguien en Cuba, en Brasil, en China, no sé. Por ahí deben hablar tal vez, ¿no? Que he hecho aymara, guaraní, deben hablar, entonces es otro tema. Entonces, ese tipo de cosas es importante considerar al momento de evaluar la economía, ¿no? Entonces, el Banco Central está en función de ese punto en particular. Ok. Gabriela, por favor. Está bien, licenciado. El Banco Central de Bolivia participa en ejecución de la política monetaria, ejecución de la política cambiaria, promoción del buen funcionamiento del sistema de pagos, emisión de billetes, coprotagonista del mercado financiero nacional. Estoy aquí seguro que muchos de ustedes han debido ver las empresas en Bolivia dicen, bueno, decían, ya no dicen, ¿no? Lo que pasa es que se han incrementado los precios porque el Banco Central ha subido las tasas, porque el Banco Central ha incrementado el tipo de cambio. Todas las cosas prácticamente se han mantenido fijas, ¿no? Hoy día se está complicando este tema porque
la ejecución de la política monetaria es realmente complicada, ¿no? Entonces, estoy seguro que es importante considerar por parte de ustedes este tema para analizar y evaluar qué es lo que nos depara de aquí en futuro, ¿no? Estoy seguro que la economía va a tener algún shock por aquí, no digo mañana, ni pasado, ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en un año, pero va a tener. Y ese shock va a aplicar directamente a la política monetaria o a la política cambiaria. A uno de los dos tiene que afectar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no estamos yendo de acuerdo a las tendencias por buen camino. En ese sentido, se tiene que tener claro, uno como empresario, como persona natural, como inversionista, como inversor, qué es lo que voy a hacer a futuro. Entonces, es importante siempre considerar que el Banco Central va a generar información en estos dos puntos para evaluar cómo vamos trabajando en el mercado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. Ya hemos dicho, el funcionamiento del sistema de pagos, parte importante, la emisión de billetes, como les decía, y coprotagonista del mercado financiero nacional. Eso sí, hoy día se ha vuelto un protagonista más, ¿no? Lo que les decía, ha empezado a vender bonos del Tesoro, perdón, del Banco Central, a tasas muy interesantes al mercado local y al mercado internacional, ¿no? Ha hecho una recompra de pasivos, ¿no? No ha podido pagar, por ejemplo, creo que eso, si estoy mal, 500 millones de dólares, que no sé en qué ha utilizado también, y los ha vendido pero los ha recambiado por una tasa más alta, un plazo más corto. No sé por qué ha hecho eso. Bueno, sí lo sé, pero, o sea, en la lógica financiera, pues ha hecho el peor negocio de la vida, ¿no? Era más fácil prestarnos plata, como nos ha prestado el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿no es cierto? Ustedes recordarán cuando estaba la Áñez, ¿no? Pues le dimos pena y nos prestó como 800 millones y le hemos devuelto en una tasa muy baja. Lo que pasa es que nos sobraba la plata, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los 800 millones? ¿No? Hay que devolverle. ¿Por qué se devolvió? Por dos razones. Primero, porque no lo habían hecho ellos, no lo habían gestionado, entonces iban a salir como los grandes salvadores de este gobierno transitorio, y ellos no querían que se vea así. Y segundo, porque toda plata del BID tiene que ser al detalle, minuciosamente respaldado y validado. Entonces, como tienen ciertos arreglos con ciertas empresas, con ciertas personas para poder hacer estos temas, pues, lógicamente se complica ahí el tema, ¿no? Entonces, por eso devolvieron, prefieren una plata barata, de largo plazo además, muy interesante, pero prefieren una plata de corto a más alta, a una tasa más alta. Por menos que eso, la Áñez la metió a la cárcel, ¿no? Así que no sé qué pasará con los funcionarios que han aprobado todo este tema. Entonces, para tomarlo en cuenta ello. ¿Dónde está su compañero? César Blanco. Presente, Lick. ¿Me ayuda, por favor? Ok. Otras funciones del Banco Central de Bolivia. Prestar los servicios de tesorería y agente financiero de la deuda pública. Asesorar al gobierno y realizar los estudios e informes que sean procedentes. Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones y facilitar al Banco Central de Bolivia la información estadística necesaria. Gracias. Aquí estoy seguro que muchos de ustedes han debido ver como al Banco Central, cuando estudiaban, como el principal mediador, emisor de estadísticas, ¿no? De información, cómo ha ido la TRE, cómo han ido las tasas, cómo ha ido la inflación, cómo ha ido, ¿cómo se llama esto? La UFB, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un trabajo muy interesante, genera de manera semestral y trimestral, dependiendo de lo que ustedes quieran, información estadística de la política monetaria, de la política fiscal, la política económica, etcétera, ¿no? Siempre ha sido así, un ente muy capaz en ese punto y se ha ido generando esta documentación bastante interesante. Luego, asesorar al gobierno y realizar los estudios e informes que sean procedentes.
Con todo esto, asesora al gobierno, ¿no? Les digo, oye, estamos yendo por este lado, deberíamos hacer tal cosa, o un popurrí de opciones, ¿no? ¿Para qué? Para que en consenso este Consejo de Económico Financiero, ¿no? Que se denomina así, pues tome decisiones de cómo ir a encarar el tema al futuro, con la venia obviamente del primer mandatario. Posteriormente a ello, con todo eso, ya hemos dicho que es el tema de la tesorería y es también agente financiero de la deuda pública. Entonces, se convierte en un trader de toda nuestra deuda pública y tratar de negociar en el mercado el oro en bruto que tenemos, las divisas, etcétera, etcétera. Es un poquito de otro tipo de operaciones a nivel internacional y también a nivel local con las AFPs, ¿no? Está trabajando en ese sentido. Ok. Ahora, eso es por el lado del Banco Central. Por otro lado, tenemos las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras en Bolivia están inmersas en dos grandes grupos. Unos que están dedicados a lo que es el sistema bancario y correlacionados, y el otro es el mercado de valores. En lo que respecta al sistema bancario, tenemos tres grandes grupos. El primero es que el Estado tiene mayor participación, es decir, son bancos públicos, ¿ya? El segundo son entidades de intermediación financiera privadas y el tercero son entidades de servicio complementarias. El primer grupo está compuesto por tres tipos de entidades, ¿no? Esto de acuerdo a la ley. El primero es el Banco de Desarrollo Productivo, que existe actualmente en Bolivia, que se llama el BDP, ¿ya? Que trabaja particularmente con crédito y con fondos también, ¿no? Para el sector productivo, es decir, da crédito a los pequeños productores, microproductores, pequeñas entidades, empresas agrícolas, a medianas, ¿no? Hace su rango etario al cual quiere llegar, está trabajando en ese sentido. Trabaja fuertemente en el sector oriental con el sector agropecuario, ¿no? Agrícola y pecuario, es decir, ganadería, y trabaja fuertemente en el lado occidental con entidades manufactureras, ¿no? En Cochabamba y en La Paz, la mayoría son grandes empresas, no grandes, son medianas, hay algunas grandes, efectivamente, pero la mayoría son medianas o pequeñas empresas, ¿no? Particularmente pymes, las cuales financian sus recursos para su normal desarrollo, ¿no? Es una entidad que se ha creado, que se ha formado, perdón, del incremento de la situación financiera de Nafibo, ¿no? Entonces había algunos recursos por ahí, se han juntado, han creado el banco y han ido creciendo en ese sentido. Luego tenemos un banco público, que así lo denomina la ley. En Bolivia es el Banco Unión, el banco público, con el que tiene la mayor participación del Estado. Este banco está afín al gobierno por tres aspectos. Primero, por participación accionaria, ¿no? Está casi el 98.9%, casi 99%, ¿no? En ese sentido. Dos, está inmerso en lo que respecta el incremento de, em, fideicomisos, que son mandatos que hace el gobierno a partir del manejo de en el manejo de la información del sector público, y con esos fideicomisos se canalizan recursos para diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es lo que recientemente llama la economía, el impulso a la economía, algo así, ¿no? Entonces, estamos saliendo adelante, bajo esa lógica están trabajando. Y el último punto del Banco Unión es que es el recaudador y el mediador de pago, ¿no? Todos los empleados públicos se paga a través de este banco público, incluyendo las entidades autárquicas y autónomas, ¿no? Por ejemplo, la UMS, a mí, mi sueldo me pagan a través del Banco Unión, ¿ya? Y además es el ente recaudador. Todos los impuestos y todos los tributos
arancelarios y demás se van pagando a través del Banco Unión, ¿no? Entonces, tiene el monopolio de todos estos recursos. Por tener todo esto, tiene un nivel de liquidez bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Trabaja en ese sentido, ese punto en particular. Y por último, tenemos la entidad financiera pública de desarrollo, ¿no? Es una empresa que debería estar destinada a trabajar proyectos de desarrollo importantes en el mercado, ¿no? Por ejemplo, el capital semilla, estos socios ángeles que llaman, que son los que ahora que está de moda las startups, ¿no? Les financian este monto. No sé si han visto Tank Shark, ¿no? Es donde presentan sus proyectos y los van financiando y debe estar más o menos en esa lógica en función al mercado en el cual el gobierno ha decidido encarar, ¿no? Por ejemplo, el litio. Startups o microempresas que dediquen a hacer productos o servicios o ¿cómo se llama esto? O aplicativos relacionados a el manejo, el consumo, la predisposición del litio, ¿no? Una de ellas es Quantum, por ejemplo, acá en Bolivia, que es la que hace los autos, ¿no? Estos autos chiquititos antisuegra, donde solo entran 2 personas, ¿no? Entonces, esos carritos, por ejemplo, trabajan 100% con litio, ¿no? Y van trabajando en ese sentido, particularmente con una firma ya, si no estoy mal, inglesa, en la cual están trabajando para poder desarrollar a gran escala estos vehículos, primero por nivel de consumo, segundo por nivel de practicidad. No son muy chiquitos, entonces ocupan menos campo, es más noble con el medio ambiente y varias cosas, ¿no? Entonces van generando esos puntos. Por otro lado, tengo las intermediación, eso es lo que respecta al Banco Público. Hoy día esta entidad no existe. Seguramente, bueno, se tenía la idea de que con la gestora pública, cuando ésta se conforme, ya salga a funcionamiento, seguramente los próximos meses, estos recursos que los que se van a obtener tienen que rentabilizar y una de las formas de rentabilizar es hacer esto, ¿no? Obviamente, en algún caso a fondo perdido. Entidades de intervención financiera privadas, ¿no? Está el Banco de Desarrollo Privado, que funciona como el Banco de Desarrollo Productivo, ¿ya? Sin embargo, es una banca de inversión, ¿no? Son proyectos de inversión que se van realizando a nivel de empresas ya constituidas en un país, ¿no? Para hacer integraciones verticales, horizontales o de costado, ¿no? De lado, como se llaman generalmente las empresas, y eso ayuda y coadyuva a que el sector privado pues tenga claro el panorama de cómo puede desarrollar estos aspectos. Sin embargo, en Bolivia esta banca de inversión no existe, ¿ya? Algunos bancos a nivel interno, ya les comento, ¿no? Por ejemplo, el caso de España, los bancos de inversión te prestan el dinero y se convierten en socios, ¿no? Entonces, eh, tú generas una rentabilidad como empresario, te digo, y la tienes que compartir con el banco, ¿no? No pagas una tasa de interés, sino pagas algo así como un dividendo. Entonces, son temas que en Bolivia todavía no se han desarrollado. No sé si en el futuro habrá, pero hay el chance, la ley lo permite y está enfocado en ese sentido. Luego tenemos los bancos múltiples, que son la mayoría de los bancos que están en Bolivia. Tenemos 10 entidades financieras que son bancos múltiples, ¿no? Donde la diferencia con el banco PYME es que pueden atender a la gran empresa en particular y en operaciones de créditos, pero en operaciones de comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, cartas de crédito, letras en cobranza y otras cosas están permitidos de hacer en ese punto. El banco PYME solamente existen 2 actualmente en Bolivia, muy pronto solamente va a quedar uno, que es Ecofuturo y el banco PYME de la comunidad. Bueno, ese banco está muy complicado, tiene una situación financiera muy deleznable, seguramente en los próximos meses se va a complicar su situación, o años, ¿no? Pero no creo que dure mucho. Va a tener que buscar o fusionar o hacer algo o reinventarse o generar un nuevo capital, incrementar, o sea, está realmente complicado.
Y la única diferencia, como les digo, es que no pueden hacer los créditos con la gran empresa, ¿no? Tiene otros niveles de restricciones, pero que en función en general hacen lo mismo, ¿no? Pueden prestar, pueden captar recursos, pueden prestar dinero a todas las entidades. No hay problema en ese sentido, ¿ya? Entonces es importante considerar esos aspectos particulares en ese punto. Luego están las entidades financieras de vivienda, que ustedes han debido escuchar mucho de lo que son las mutuales de ahorro y préstamo. La más conocida acá en La Paz es la Mutual La Primera. También estaba la Mutual La Paz, pero esta pasó al Banco Mercantil, ¿no? Que se ha ido comiendo varias entidades, ¿no? Banco Santa Cruz, Mercantil, el Banco Los Sánchez, etcétera. Estas entidades están dedicadas exclusivamente a créditos de vivienda, ¿no? Tanto de social como de vivienda normal, para construcción, remodelación, compra, adquisición, terrenos, etcétera, etcétera, toda la vaina. Y tenemos cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito pueden ser de dos características, abiertas o cerradas. Si son cerradas, no entran acá porque son cooperativas que se dedican para un fin en particular. Por ejemplo, las cooperativas mineras, ¿no? Esas son cooperativas cerradas. Nadie puede entrar ahí. Es un clan, y si vale el término, y nadie puede entrar en ese punto en particular. De las cooperativas abiertas, la mayoría están ya reguladas, la más importante, la cooperativa Jesús Nazareno, de la cual pueden captar recursos y pueden tener depósitos de la gente, pero también pueden otorgar créditos. Las cooperativas nacieron bajo la lógica de dar créditos de consumo a sus copropietarios, ¿no? A sus cooperativistas. Entonces, básicamente ese es su mercado más importante. Fruto de ello también nació el microcrédito y nació el crédito de consumo, el crédito de vivienda, ¿no? Son tres tipos de créditos que generalmente dan. Luego están las IFDs, ¿no? Las IFDs son instituciones financieras de desarrollo que van en función, enmarcándose en... ¿No? ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí, licenciado. Ah, ya. ¿Qué pasa con mi micrófono? Bueno, instituciones financieras de desarrollo, les decía, eran anteriormente ONGs de financiamiento para un sector vulnerable de la economía, ¿ya? Por ejemplo, personas de escasos recursos que tenían necesidad de financiamiento de muy corto plazo y además de sobrevivencia. Por ejemplo, la dulcera, el lustrabotas, etcétera, etcétera. Entonces, de esas entidades se han ido formando ONGs de apoyo y ayuda, no solamente en la parte financiera, sino en la parte emocional, en la parte de capacitación. Nuestros tres grandes puntos. En ese sentido, varias ONGs han ido formando esas CFDs. Las más importantes, por ejemplo, son Crecer, Diaconía, Promujer, ¿no? Hay otras más, pero esas digamos que son las más interesantes. Entidad financiera comunal hace básicamente banca comunal. Por si acaso, las IFDs hacen microcréditos muy chiquitos, muy micros, ¿no? De sobrevivencia, como les digo, pero también hacen créditos de banca comunal, ¿no? Dependiendo de las entidades financieras que se queden. ¿Qué es una banca comunal? Donde todos los que van a contraer crédito se convierten en socios y socias, particularmente desde el sector femenino, que se prestan dinero entre todos, mancomunadamente, para un fin común. Por ejemplo, yo quiero abrir, tengo mi dulcería, pero ahora quiero hacer un anaquel con mis dulces, ¿no? Otro quiere, no sé, arreglar su pequeño restaurante, comprarse ollas más grandes o un carrito para transportar su comida, ¿no? Que son comida en la calle. Son cositas así bien chiquitas, ¿no? De 300, 500 dólares exagerando. 100 dólares o 300 dólares está ese rango particularmente. Y una entidad financiera comunal se dedicaría solamente a ese sector,
Sin embargo, hoy en día una entidad de esa característica, solo a banca comunal, no existe, ¿no? En Bolivia no existe. Entonces estaríamos hablando de solamente 5 tipos de entidades: bancos múltiples, bancos pymes, bancos, entidades financieras de vivienda, cooperativas de ahorro y crédito e instituciones financieras de desarrollo. Eso sería. No sé si tiene alguien alguna consulta, pregunta. Ok. Creo que nadie. Perfecto. Entonces, hasta aquí quedamos. Nos vemos el siguiente lunes. Que tengan buen fin de semana y cuiden a sus perritos. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado, gracias. Hasta luego, licenciado.